Los aprendizajes clave desde que estamos con Hidrobol es que en zonas absolutamente cercanas en el espacio los valores son muy dispares y distintos. Es necesario conocer las propiedades del suelo, que cambian mucho en relación a la posición de los edificios. Recomendar que se instalen este tipo de soluciones tecnológicas en las urbanizaciones y en las ciudades. Enrique Cano, investigador de HOWLAB en la Universidad de Zaragoza. Nosotros estamos desarrollando en la Universidad de Zaragoza un proyecto que se llama Sensorizar y que consiste en monitorizar y llenar de sensores en los ambientes de los edificios. Hemos creado un concepto que se llama Smart Building Environment, que básicamente lo que quiere es saber cómo se comportan los edificios, cómo se comportan las personas en los entornos construidos. Entonces lo que estábamos buscando es ampliar ese concepto de sensorización de ese entorno construido también a lo próximo, a lo biológico, a lo que nos rodea. Y de ahí que buscáramos cómo sensorizar lo que ocurre en la capa más biológica y encontráramos a la empresa. Pasamos del prototipo a algo industrial, pues fuimos de los primeros que levantamos la mano para instalarlo en nuestro campus Río Ebro de Zaragoza. Nosotros queremos conocer cómo son las propiedades del suelo donde vamos a tener los entornos vivos, arbolados, y ahí nos imaginábamos, porque no somos biólogos, somos ingenieros y arquitectos, nos imaginábamos que el contenido de agua que tendría que tener respecto a la humedad, la conductividad eléctrica que podíamos sacar y la temperatura. Eran datos que nos parecían absolutamente esenciales y vimos que la hidrobola la incorporaba. Vimos diferenciales que es un llaves mano. Es decir, cuando empezamos con este proyecto sí que pudimos pensar en hacerlo nosotros mismos, pero enseguida salen dificultades de cómo no entra el agua a una sonda que tiene que medir el agua, cosas así que parece bastante fácil en principio, pero luego es muy complicado. Otro principio es que aquí nos tenemos que comunicar con tecnología LoRa o tecnología Bluetooth o Wi-Fi, y cuando entierras algo dentro, pues esa señal es muy complicada. Y esos dos puntos hacen que realmente tengas que ir hacia un modelo muy estudiado, que es lo que tiene Hidrobol en el mercado. El proyecto es un proyecto a largo plazo, porque lo que estamos intentando estudiar es la influencia que tienen los edificios sobre la vegetación en el entorno, con lo cual lo que necesitamos también, una de las ventajas, es que necesitamos una plataforma segura que se vaya actualizando, en el que vamos teniendo una serie de datos que vamos a analizar a largo plazo. Porque lo interesante del proyecto es que no sabemos cómo va a ser esa influencia, y los primeros resultados es que vemos que hay zonas muy diferentes. Por lo tanto, no estamos tanto en el día a día. Esperamos esa serie larga temporal que nos tiene que dar también que sea una plataforma estable, segura, que se mantenga en el tiempo, etcétera, etcétera. Desde los primeros prototipos tuvimos comunicación, les dijimos lo que queríamos, ellos han ido trabajando, la implementación física pues fue muy fácil, luego el día a día de la comunicación de dudas para acceder a los datos se resuelve de forma y eficiente. Vemos que van incorporando mejoras, con lo cual para nosotros es algo fantástico. La facilidad de descargar y no cargar esos datos pues es también muy buena. Entonces, muy abiertos a la colaboración de pedir fondos estatales, fondos europeos, porque detrás de esto pues hay un proyecto que tiene que nutrirse para seguir investigando, evidentemente. La estrategia de sostenibilidad del campus Río Ebro está siempre muy vinculada con la sensorización. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos hacer es bajar la carga térmica de los edificios, por un lado, pero por otro queremos generar ambientes confortables, agradables para las personas que vienen aquí. Entonces, esos son cosas que parecen que están ligadas, pero no están ligadas. Es decir, por un lado viene el consumo energético de los edificios y por otro lado generar zonas donde estemos bien. ¿Y dónde solemos estar bien? Pues estamos bien a la sombra cuando hay mucho calor o cuando ya aumenta la primavera, como el día de hoy en camino del verano, y queremos estar al sol cuando hace frío y al abrigo de los vientos. Entonces eso
¿Quién lo consigue? Pues los árboles y las plantas cuando son caducos y perennes. Entonces, estudiar dónde es más adecuado un tipo de edificio u otro es básico. Entonces, la estrategia del campus, de este campus Río Ebro, que luego se va a convertir en el Data Alierta, está muy vinculado a la plantación masiva de árboles, por estas dos dobles razones, ¿no?, que te acabo de dar. Y ahí es necesario conocer las propiedades del suelo, que cambian mucho en relación a la posición de los edificios. Los aprendizajes clave desde que estamos con Hidrobol, aunque la serie temporal es corta todavía para sacar conclusiones, es que en zonas absolutamente cercanas en el espacio, los valores son muy dispares y distintos. Eso ha sido una de las primeras enseñanzas que nos ha chocado con respecto a lo que podría parecer en una zona de cultivo abierta, en la que las propiedades del suelo son básicamente homogéneas. Esto es una planicie del Ebro que ha ido dejando, esto era Río Ebro, se inundaba, y sus propiedades, las propiedades de cada una de las hidrobolas, cambian bastante. La digitalización de los espacios, de los entornos biológicos, encaja perfectamente en toda nuestra estrategia de sensorización de los edificios. Los edificios, cuando los sensorizamos para ir hacia lo que se llaman Smart Building o edificios inteligentes, necesitan sensores de presencia, sensores de CO2, sensores de humedad, detectores de incendios, y eso es lo que se está realizando en la estrategia Smart Campus Sensorizar de la INA. Lo que no es tan habitual es sensorizar los espacios próximos, los que están justo en el exterior. Y lo que hacemos es complementar ambas partes. Los edificios se han entendido como objetos absolutamente independientes del entorno biológico, y lo que estamos intentando probar y comprobar es que no es así. El comportamiento de los edificios cambiaría mucho cuando tiene un árbol delante que le da sombra, y eso lo podemos medir, y de hecho hay sondas que dentro de los muros de hormigón que nos miden esa temperatura, y vemos que hay diferencias entre que hay arbolado o no hay arbolado, pero en este proyecto empezamos a comprender que también la presencia del edificio hace que los árboles y las plantas estén de una determinada manera o de otra determinada manera, de manera que podamos realimitar el proceso a base de aprender para cuidar las plantas que nos proporcionan humedad y sombra cuando es necesario, o sol cuando es necesario, y a su vez que el edificio proporcione las condiciones, porque el edificio arrastra mantenimiento, arrastra el agua, arrastra los pasos de la gente para las mejores condiciones de esas plantas. Tendríamos que hablar, o podemos hablar, o queremos hablar de una cooperación, de una simbiosis entre los entornos construidos y los entornos biológicos. Todos los datos que recogemos de la plataforma de NOL y que proporcionan las hidrobolas tienen un impacto directo en la docencia, porque son trabajados a través de trabajos fin de máster, trabajos fin de grado, tanto de arquitectura, de telecomunicación, de electrónica, de informática. Eso sería, por un lado, el acceso al dato y su análisis, pero por otro lado, estos datos nos proporcionan una doble lectura, unas dobles lecciones que llamamos, lecciones aprendidas. Por un lado, sabemos cómo se comportan los seres vivos que nos rodean, los seres de las plantas, y eso nos puede proporcionar información para explicar en clases de biología, que se pueden dar bien en la Facultad de Ciencias, bien en Ingeniería Agrónoma, bien en Veterinaria, y por otro lado, nos proporcionan lecciones aprendidas de cómo se comportan los edificios en presencia de vegetación, y esos son directamente explicables en arquitectura y en todos los estudios que tienen relación con la construcción. El proyecto de sensorizar Smart Building Environment ha decidido incorporar las hidrobolas porque busca justificar esta unión entre los entornos construidos y los entornos vivos, y por lo tanto hacer replicable, recomendar que se instalen este tipo de soluciones tecnológicas en las urbanizaciones y en las ciudades. No solamente en los campus universitarios, sino en general en una ciudad. ¿Por qué? Porque lo que nos enfrentamos con el cambio climático es a un fenómeno bien conocido que se llama isla de calor. Para mitigar la isla de calor
La primera medida es, ¿veis esta diferencia entre esta línea y esta? Es evitar estos tipos de pavimentos, este tipo de soluciones, que lo que hacen es retener el calor y aumentar mucho la temperatura. Para eso las ciudades van a estar caminando y tienen que caminar de forma sí o sí en ir sustituyendo asfalto y cemento de las calles clásicas de toda la vida que priorizaban el vehículo por vegetación. Esa vegetación se ha demostrado que es capaz de bajar mucho la carga térmica de los edificios, de bajar las temperaturas y de hacer mucho más agradable al verdadero protagonista de la ciudad, que no es el vehículo, que son las personas. Entonces, en este proyecto queremos probar que cada sitio, que cada ubicación tiene propiedades distintas, tanto por el suelo como por los edificios. Hay una gran complejidad en el proyecto. Entonces, antes de tomar esas decisiones deberíamos saber cómo son esos suelos, cómo es ese comportamiento. Y una vez se acomete esa revegetalización, las hidrobolas lo que nos van a proporcionar es cómo cuidamos ese arbolado, esas plantas que están en este sitio. O sea que tiene esa doble dirección y vemos esencial y muy replicable lo que se propone desde Hidrobol.